Las tres heridas es una obra que describe con gran realismo la guerra civil española a través de dos familias de diferente nivel social, para mostrar también el absurdo de una guerra, sus profundas injusticias y cómo es capaz de torcer de manera irreparable la vida de víctimas inocentes. Al mismo tiempo muestra la otra cara que se da ante cualquier situación extrema, el heroísmo, la generosidad, las amistades incondicionales y los amores indestructibles que, como un milagro, conviven con tanto dolor. Las tres heridas, escrita por Paloma Sánchez Garnica, que se encuentra hoy con nosotros en Periodista Digital. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte el estar aquí con nosotros hoy, un día muy especial porque ha sido la presentación de esta obra. Una obra que relata una historia humana más que el relato de los hechos tal y como fueron, ¿no? Es una obra más que de guerra civil. La guerra civil es simplemente un escenario y se trata de personas, de lo que sintieron cuando se les echó encima la guerra civil, el comienzo, el inicio de la guerra civil, cómo eran en el momento, en el arranque el 19 de julio, que es cuando realmente cayó los primeros efectos de la guerra civil sobre la población, cómo eran esos personajes y en lo que les convierte la guerra. Todo el recorrido que hacemos a través de los 3 años de la Guerra Civil viene de la mano de Ernesto, un escritor de la actualidad que en busca de, supongo como todo escritor, de su gran obra que le lleve a lo más alto de la literatura. ¿Qué hay quién es Ernesto y qué hay de Paloma en Ernesto? Hay mucho. Es escritor como yo, le gusta la soledad, o está cómodo en la soledad, como me pasa a mí. Tiene una fe ciega en la fidelidad de los libros, de la literatura, y busca, como me pasa a mí, yo creo que a todos, aunque es un conflicto un poco extraño que tenemos los escritores, pero es verdad que buscamos el reconocimiento porque el aplauso o el reconocimiento por parte de los lectores da valor a nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que es un poco el alter ego de mío con respecto de la novela. La historia empecé a escribir la historia de la Guerra Civil, pero en un momento determinado me faltaba algo, alguna pieza, y buscaba durante varios días, estuve pensando, y de repente me di cuenta que podía volcar esa sensación de qué es lo que puedo contar, las dudas que a mí me surgían, cómo iba buscando en libros, en lecturas, qué es lo que contar, plasmarlo en la novela, y así fue como metí esa pieza y Ernesto Santamaría empezó a pulular por la novela. Fiel a los hechos, fiel a la documentación, ¿cuánto tiempo ha durado el proceso desde que decides escribir de la Guerra Civil y empiezas a documentarte hasta que llegas al planeta a dejar la novela para publicarla? Yo escribo y leo. Hay veces que estoy escribiendo y pues necesito como alimentarme de lectura, entonces la documentación, o la lectura más bien, más que documentación, es leer, porque me he leído muchas novelas de la Guerra Civil, además de ensayos y de obras de historiadores actuales, para ambientarme tanto en lo personal como históricamente, las crónicas de Pedro Montoliu o de Rafael Abellá, para saber un poco cómo era el Madrid de ese tiempo, y luego novelas como las de Arturo Barea o Manuel Chávez Nogales, Carlo Morla Lynch, para entender a los personajes, su personalidad, para dar forma a los personajes, porque lógicamente ninguno de nosotros podemos entender qué sintieron o qué vivieron la gente a partir del 19 de julio del 36, cuando se quiebra toda la normalidad, su cotidianidad, porque no hemos pasado una guerra. Tenemos la gran suerte, esta generación, desde los 70 años, los que han cumplido 70 años para abajo, de vivir un periodo de paz. Entonces es muy difícil meternos en la piel de la gente que tuvo que sufrir ese cambio, ese cambio brusco, esa desaparición de todo lo normal, de todo lo cotidiano, de la protección, de la seguridad más elemental, ¿no? Para pasar al miedo, a la muerte, a que cualquier cosa podía pasarte por ir con sombrero, simplemente por pasear por la calle y cruzarte con la persona inadecuada. ¿Qué hay de real en la novela? ¿Hasta qué punto? Pues hay, en el caso de esta novela, hay algunas anécdotas noveladas que me contaba, que he oído a mi suegro, que ha sido la única persona
que me ha hablado directamente como testigo de la vida, porque mi padre y mis padres en mi casa nunca se habló de la guerra. Mi padre la pasó de adolescente y yo nunca jamás he oído a mi padre. Incluso estuvo en la División Azul y yo me enteré después, pues cuando era prácticamente adolescente, tenía 13 o 14 años, y por pura casualidad, porque había en casa unos tenedores raros, diferentes, y le pregunté a mi madre qué eran esos tenedores y me dijo que cuando tu padre estuvo en la División Azul. Yo en ese momento pues tampoco era un adolescente, bueno, la División Azul, y luego mi padre por desgracia murió cuando yo tenía 17 años y nunca jamás le oí hablar ni de la guerra, que la pasó en Madrid, ni de la División Azul. Y mi madre era muy pequeña y sus recuerdos únicamente son, siempre he dicho que pasó mucho hambre, pero después de la guerra, no en la guerra. Y mi suegro, cuando yo le conocí, que le conocí con 17 años, cuando empecé a salir con mi marido, hablaba mucho. Él empezó la guerra con 19 años y contaba algunas anécdotas y algunas experiencias un poco pasó mucho en la guerra mi suegro, y entonces como muchos hombres, ¿no? Y he novelado sobre todo el primer capítulo por el que empieza la novela, pues Andrés baja a Móstoles a ver a su amor, y mi suegro bajó a Móstoles igual, de esa misma manera, no por amor sino por hambre, porque tenía mucho hambre. Y bajó estando preso, bajó y luego tuvo que volver porque si no mataban al que iba por delante y al que iba por detrás en la lista. Entonces, esa anécdota que él contaba y la repetía y se lo he oído decir, pues aparece en la novela, y algunas anécdotas de mi suegra que contaba también, que lo pasó en Madrid y que se pasó toda la guerra haciendo colas, era adolescente y se quedó muy delgada y que pasó mucho hambre. Son las experiencias que me han transmitido las únicas personas que han vivido la guerra que yo he conocido, porque en general se hablaba poco de la guerra. Las tres heridas rinde homenaje al poema de Miguel Hernández, que es personaje también. Sí, hace un cameo. Hace ahí sí. Una especie de cameo. Pero porque hay personajes que son reales, que Miguel Hernández, Vicente Alessandre, que son de sobra conocidos por todos a día de hoy y en su momento no fueron reconocidos por su talento, pero hay personajes que también son ficción literaria. Sí, bueno, Miguel Hernández es que cuando ya empezaba la novela leí, entre otras muchas cosas, leí dos biografías de Miguel Hernández, del poeta, que salieron. Además fue en el 2010, que era el centenario de su nacimiento, y me di cuenta que era el reflejo de lo que yo quería contar en la novela. Es decir, Miguel Hernández tenía, en el 36, empezaba a dar frutos los proyectos por el que él se había estado esforzando durante mucho tiempo, sobre todo desde que llegó a Madrid. Empezaba el reconocimiento social y literario, se le empezaba a reconocer. Y todo se rompió a partir de julio, todo se partió, todo se desapareció y al final todos sabemos cómo acabó su vida, ¿no? Entonces era un poco el reflejo y me venía muy bien, sobre todo el cameo que hace, para ver ese diálogo que tiene con el personaje de Arturo. Pues ver un poco la sensación de derrota en marzo del 39, la sensación de desaliento, de incertidumbre en lo que les convirtió la guerra a muchos españoles, ¿no? De la inseguridad, de si marcharse o quedarse, de no saber qué hacer, de resistirse a dejar una España que consideraban suya, pero la duda estaba ahí y el miedo estaba ahí, ¿no? Y él lo refleja en ese diálogo que tiene con su amigo Arturo, que es ficción, Arturo, y él es real, pero bueno, el cameo está ahí del personaje histórico real. Hay un momento de la historia que Teresa le dice a Arturo: la guerra nos unió como hermanas y la paz nos rompió el corazón a ambas. ¿Realmente el fin de la guerra supuso eso en la gente? ¿Supuso ese daño? La guerra siempre, bueno, la guerra terminó en el 1 de abril del 39, pero la paz no llegó hasta después de mucho tiempo, y para mucha gente tardó mucho en llegar, porque no solamente quedaron abiertas heridas de la propia guerra, sino después, sobre todo en los primeros años de la dictadura, fue brutal
la barbaridad que se vivió, ¿no? Por parte de los vencedores con respecto de los vencidos. Entonces, porque todos pasaron a ser sospechosos y no demostraban un entusiasmo fanático, hubo envidias, hubo traiciones, hubo venganzas y la paz estaba ahí. Además hay que recordar que Franco mantuvo el estado de guerra hasta marzo del 48, entonces era una paz, como decía Gironella en su título, ha estallado la paz, ¿no? Y ahí quedaron muchas heridas abiertas. Y sí es verdad que en el caso de los personajes y la guerra une muchas veces y luego la vida pues va dejando retazos de esa unión y va dejando heridas abiertas que a lo mejor con el tiempo se pueden ir cerrando de la manera posible, de la única manera posible que se pudieran cerrar. ¿Cómo explicarías a los espectadores qué es Las tres heridas? ¿Cómo definirías la novela? Las tres heridas es una historia de las vidas malogradas por la guerra civil. Mi intención ha sido explicar cómo era su vida el 19 de julio del 36, qué ideas tenían, cómo se enfrentaban a la sociedad, qué proyectos tenían, qué futuro les esperaba a cada uno en su sitio y cómo la guerra les cambia, en lo que les convierte la guerra. Por eso la historia tiene dos ámbitos temporales, no pasa por la guerra es simplemente un escenario. La primera parte de la novela es desde el 19 de julio hasta el 25 de septiembre del 36, donde los personajes se muestran al lector cómo son, cómo van asumiendo todo eso que se les cae encima, todo eso que les viene encima, esos cambios tan tremendos, y luego salta a los principios de los primeros meses del 39, en febrero concretamente, después de la caída de Barcelona, cuando ya la República está, es evidente que está prácticamente derrotada, cuando ya se ven los vencidos, derrotados, desesperados en lo que se ha convertido esa gente, pero también en lo que se han convertido los vencedores que vuelven a Madrid, que regresan con unas ansias de desquitarse y de vengarse y con la legitimidad o creyéndose con la legitimidad de castigar a los que ellos consideraban los causantes de todos los males de la guerra. Entonces, ese contraste de tanto de los vencidos como de los vencedores, la falta de generosidad de los vencedores, pues se ve en lo que eran los personajes al principio y lo que terminan siendo por causa de una guerra que en principio no les tenía por qué haber afectado, porque no era su guerra, pero al final fue la de todos. Les afectó a todos. Uh-huh. Para terminar, me gustaría recordar una entrevista que te hicieron cuando publicaste La brisa de Oriente, en la que decías que escribir era para ti un misterio. ¿Después de tu cuarta novela lo sigue siendo? Bueno, va siendo un misterio asumido, porque ciertamente muchas veces lo he oído y parece un poco absurdo, pero es verdad que yo me pongo a escribir y cuando escribo es como si estuviera leyendo la novela. Yo no puedo organizar, además ni lo intento, no estructuro. Yo sé por dónde quiero, lo que quiero escribir o por dónde quiero ir, pero los personajes van dando forma a la historia. Entonces, es un misterio porque yo no entiendo una novela estructurada, no llevo un orden de un capítulo voy a decir esto, en otro capítulo no. Yo me pongo a escribir, leo, normalmente cuando empiezo por la mañana, leo lo que he escrito el día anterior, la última página o el último capítulo, y a partir de ahí empiezo a escribir. Y me dejo llevar. No me resisto en absoluto, me dejo llevar, los personajes van contando y yo voy tecleando, dejo que los dedos funcionen a su aire y voy leyendo lo que los dedos van soltando. Entonces, para mí es un misterio, lo que pasa que ya más asumido, ¿no? Un poco más entendido. Es decir, que vives la aventura exactamente igual que la viviríamos nosotros, pero a la inversa. Totalmente. Además es que entiendo que si lo que escribo a mí me aburriera o no me interesara, lógicamente no lo escribiría. Por tanto,
esa primera posición del lector me asegura por lo menos que la novela en mi fuero interno para mí es buena. Luego, claro, lo que te decía al principio, el valor de mi trabajo lo tiene que dar el reconocimiento de los lectores, pero lo primero, en principio, tengo que estar yo convencida de que lo que estoy escribiendo es interesante o puede interesar, por lo menos me interesa a mí. Luego ya el hecho de que interese o de que guste o de que pueda ser válido para los lectores es ya algo que daría más valor a mi trabajo. Pues muchas gracias, Paloma, por estar aquí con nosotros en Periodista Digital para presentarnos Las tres heridas, una novela altamente recomendable para conocer un poquito más lo que fue la guerra civil y sobre todo cómo lo vivieron aquellos que poco tenían que ver con esa guerra y que dejó muchas heridas abiertas de amor, de muerte y de vida.